Buenos días y gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en la presentación de la guía SERES para la transición justa. Vamos a comenzar con la bienvenida a esta presentación. Contamos en primer lugar con Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11. Gracias por acogernos una vez más en vuestra casa y por apoyar este y tantos proyectos de SERES. Por favor, Fernando. Buenos días a todas, a todos. Gracias por elegir este sitio, este espacio también. Y sobre todo gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, que esto funcione y que las cosas pasen, especialmente al equipo de SERES y a todos mis compañeros de aquí de la Dirección General de la ONCE. Yo creo que hoy es un día importante, hoy se presenta la guía SERES para la transición justa y que hoy queremos acoger en este salón de actos de la Dirección General de la ONCE. Permitidme también hacer referencia a este espacio físico, que es un espacio físico, como podéis ver, pero de este espacio físico nos trasladaremos en breve a otro espacio que será la sede de Paseo de La Habana, donde estará todo el Grupo Social 11, también estará la ONCE, Fundación 11 y Union, y será un espacio con más de 1000 personas, será un espacio con más personas con discapacidad que sepamos también en un espacio de oficinas, un espacio de trabajo, y que sepamos también no solo de España sino de todo el mundo. Será un espacio abierto a la sociedad y que será vuestra casa también, y seguro que hacemos más cosas como SERES y todos vosotros como empresas o organizaciones que estáis aquí representadas. Gracias especialmente a SERES por promover esta iniciativa, esta acción, por la presentación del documento y por promover y poner en el foco un asunto que consideramos también clave, y es la transición hacia una economía baja en carbono, que está transformando nuestros modelos productivos, y que si alguien tenía alguna duda, que comentábamos ahora previamente a esta sesión, a esta presentación, pues creo que ya es tan evidente que admite poca o ninguna discusión, y nos remitimos a los datos de la ciencia o a la ciencia como elemento también de máxima evidencia, y sobre todo esa ciencia que nos acompaña y que nos ayuda también en estos siguientes pasos. Creemos que no basta con avanzar hacia un modelo sostenible, creemos que hay que hacer más cosas y hay que hacerlo sin dejar a nadie atrás, y ello incluye asegurar también que el proceso sea equitativo, inclusivo, y que elimine y que tiene en cuenta las barreras existentes, que son muchas y que a veces damos por hecho que no están, pero que están presentes, ¿no? Seguro también para destacar la forma que lo habéis hecho, Ana y todo el equipo, desde esa escucha activa, del diálogo, de la colaboración también con empresas, con entidades también que estáis aquí presentes, y que sois también protagonistas de la aplicación práctica de las cosas, o de las cosas que pasan todos los días, porque de esas cosas que hacéis que esas cosas pasen en nuestro día a día, y que a veces pasan ciertamente desapercibidas. A veces lo urgente aplaza lo importante y no nos damos cuenta que esto también está en la agenda, y sin duda yo creo que uno de los titulares es que esto ha venido también para quedarse también. Estamos en esa, o gracias a esta herramienta que hoy presentamos, que ayudará también a realizar la transición justa en la estrategia y en la gestión empresarial. Yo creo que lo más importante hoy aquí es la presencia de todas las organizaciones que estáis representadas, la presencia de las empresas, y sobre todo también por compartir, gracias por ello, por compartir una realidad de un planteamiento que venimos también trasladando a la sociedad desde nuestros orígenes, diría, ¿no? Y es que la sostenibilidad en general, hace 87 años que va a cumplir la ONCE, entonces no se hablaba de la sostenibilidad o de las 3 dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? Pero de esas 3 dimensiones que hoy componen la sostenibilidad, la perspectiva social, ambiental, el buen gobierno, lo que planteamos es que siempre están conectadas y que no pueden estar desconectadas, y que ese impacto ambiental de nuestra actividad es una parte fundamental de nuestra actividad, valga la redundancia, y de nuestros negocios, pero también lo hacemos desde la convicción, no desde la intuición, sino desde la convicción de que esa transición debe generar oportunidades para todas las personas, y especialmente que no puede crear, como decía antes, nuevos obstáculos para quienes o lo tienen más complicado, o ya parten de una situación más difícil, o directamente no habían sido tenidos en cuenta, ¿no? Nuestra identidad está ligada a la inclusión, a la igualdad de oportunidades y a la generación de valor social. Y por eso entendemos que no puede haber transición, si no es justa,
ni sostenibilidad si no es inclusiva. Entendemos la sostenibilidad conectada, las tres dimensiones de la sostenibilidad conectadas, y por eso creemos también que instrumentos como el que hoy se presenta aquí, la guía que se presenta hoy aquí, refuerza la dimensión de la inclusión dentro del enfoque de transición justa. Gracias a SERES, enhorabuena por lo que hacéis, gracias por dejarnos ser parte también, y a todas las empresas, a todas las organizaciones que estáis aquí representadas y colaboráis de forma directa e indirecta también con SERES, pues decir que nos encontraréis siempre como compañeros de viaje, estaremos siempre a vuestra disposición y encantados también de seguir trabajando para crear lo que realmente entendemos que tenemos que crear, que no es otra cosa que valor compartido también a través de herramientas como la que hoy se presenta. Muchas gracias, Diana, tuya la palabra. Muchas gracias. Ahora unas palabras, como ha dicho Fernando, de nuestra directora general, Ana Saiz, que nos va a explicar cómo tratamos en SERES la transición justa y por qué hacemos esta guía. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, poco que decir después de lo que ha dicho Fernando, que es plantilla SERES ya, como todos vosotros, ¿no? Esto es como si hablásemos una sola voz, que es lo bueno, y nada, bueno. Yo lo primero, unirme a los agradecimientos, por supuesto al Grupo Social 11 por acogernos aquí. Quiero hacer un agradecimiento especial a Boston Consulting Group, ¿no? Que nos ha ayudado a poner blanco sobre negro o a ordenar y sobre todo cómo acoger, ¿no?, la transición justa dentro de las empresas y conectarlo con la estrategia, que es lo que vamos a ver hoy. Y a todas las empresas que hoy estáis aquí y especialmente a las que habéis participado activamente tanto en el lab que teníamos desde hace años en transición justa como en esta última etapa donde lo que queríamos es dar ese paso relevante para algo que ha trasladado Fernando y que me gustaría insistir, ¿no? La necesidad de esos vasos comunicantes entre todos los pilares de la sostenibilidad, ¿no? La parte medioambiental, la parte social y la parte de gobernanza. SERES lleva ya 17 años, no tanto como el Grupo Social 11, que queremos llegar, no, o desaparecer si todo esto bueno de verdad cae en la estrategia, pero lleva 17 años trabajando, insistiendo que en algo que también nos ha contado Fernando, en que ser una empresa responsable y una empresa integradora, donde pone a las personas en el centro, no es una opción. Es el único camino realmente para ser una empresa competitiva del presente y del futuro. Por lo tanto, lo que nosotros acercamos a las empresas es de conocimiento, herramientas y modos de hacer para que eso sea una realidad. Hoy vamos a mostrarlo con la transición justa y además me gustaría destacar lo que vamos a ver hoy sobre la mesa, además sobre el escenario, además de mostraros esa herramienta y ese frente para poder pasar a la acción. Lo que vamos a ver es un ejemplo de colaboración, un ejemplo donde estamos todos los agentes o muchos de los agentes que tenemos que contribuir realmente para que esto sea una realidad. ¿Por qué? Porque también estamos ante momentos de turbulencia, ante momentos donde realmente a lo mejor el bosque no nos deja ver los árboles o los árboles no nos dejan ver el bosque, como queramos mirarlo, pero es necesario volver a poner la prioridad en realmente lo relevante, ¿no? Que es dónde están las personas y cómo las personas tienen que tener un futuro mejor y no dejar a nadie atrás. Sin más, agradeceros de nuevo a todos todo lo que nos vais a contar hoy, agradeceros la participación y dejarme las últimas palabras también al equipo SERES, que a veces nos olvidamos, ¿no? Y el trabajo tanto de las áreas de comunicación, las áreas de relaciones institucionales, las áreas de empresa, las áreas de desarrollo, para que esto llegue a ser una realidad, pues es muy importante, ¿no? Y bueno, pues a disfrutar de la guía y luego nos contáis el día. Comenzamos con la presentación. La transición justa ya está en la agenda de empresas, de la administración, de agentes y, por supuesto, en la agenda de Europa. Hoy contamos aquí con Eduardo Gómez Casado, que es el consejero económico en la representación de la Comisión Europea en España, a los que agradezco que siempre acuden a nuestra llamada. Eduardo. ¡Oh! Te toca. Gracias. Muy buenos días a todos. Me vas a permitir que empiece dando las gracias
gracias, por supuesto, al Grupo Social 11 por acogernos hoy aquí y a la Fundación SERES por permitirme estar aquí en la presentación de esta guía tan necesaria. Es un placer estar aquí con las empresas, organizaciones sociales, representantes institucionales y también con todos los expertos que estáis tan comprometidos con algo tan importante para el futuro de Europa, que es la cuestión de cómo hacer que la transición ecológica sea también una transición justa. Nos encontramos en un momento decisivo para la Unión Europea. Estamos ante una transformación productiva y económica impulsada por 3 factores fundamentales, como son la transición ecológica, la transformación digital y un contexto geopolítico enormemente complejo. Ante este escenario, Europa se enfrenta ante una pregunta, que es cómo podemos reforzar nuestra competitividad manteniendo la sostenibilidad y la cohesión social. La respuesta de la Unión Europea es clara. La competitividad y la sostenibilidad son 2 caras de la misma moneda. No hay que renunciar a ninguna de las dos. Y de hecho, en este nuevo mandato de la presidenta von der Leyen hemos querido dar una vuelta a este concepto que todos conocéis del Pacto Verde Europeo, llamándole el Pacto Industrial Limpio, y es una forma de dar un mensaje de que la Comisión Europea y la Unión Europea estamos aquí para acompañar a la empresa en estos esfuerzos para descarbonizarse y para colaborar en esta ambición climática. Es un objetivo que es muy fácil de explicar, pero que es muy complejo de ejecutar. Queremos, siguiendo las recomendaciones del informe Draghi, producir más tecnologías limpias, atraer más inversiones, crear empleo de calidad, ser más innovadores y reducir la dependencia energética. Europa quiere liderar estos esfuerzos, pero quiere hacerlo desde nuestros propios valores, que como todos sabéis son la cohesión social, el diálogo social y no dejar a nadie atrás. La transición ecológica no puede medirse únicamente en toneladas de emisiones evitadas o en gigavatios de energía renovable instalados. Debe medirse también en oportunidades creadas para las personas, en empleos de calidad, en inclusión social, en igualdad de oportunidades y en la capacidad de ofrecer perspectivas de futuros en todos los territorios y a todos los ciudadanos europeos. Esta convicción constituye el corazón del nuevo concepto, no tan nuevo, pero de este concepto, que es la transición justa. La transición justa parte de una realidad que es evidente. Esta transición ecológica nos trae unos beneficios bastante obvios, como es una economía más moderna, una economía más resiliente y menos dependiente de combustibles fósiles. Pero no podemos olvidarnos de que esta transición ecológica también nos trae unos costes de adaptación que no se distribuyen de una forma uniforme ni automática. Como podemos comprobar, algunas regiones afrontan transformaciones especialmente profundas, algunos sectores económicos deben reinventarse, algunos trabajadores deben adquirir nuevas competencias y algunos hogares vulnerables pueden verse afectados por los costes de la transición. Es por ello que la Unión Europea ha decidido poner la dimensión social de la transición ecológica en el centro de sus políticas. Y voy a mencionar brevemente 5 dimensiones de estas iniciativas políticas por parte de la Comisión. El primero es la dimensión territorial. Hemos creado el mecanismo para una transición justa, que lo que quiere es apoyar a esos territorios que tradicionalmente se han apoyado más en sectores económicos que estaban vinculados al carbón, al lignito, a la turba o a otras industrias intensivas de carbono. Nuestro objetivo es diversificar las economías locales, atraer nuevas tecnologías productivas, fomentar la creación de empleo y acompañar a los trabajadores en este proceso de transformación. La idea es muy sencilla. Ningún territorio europeo debe verse condenado al declive como consecuencia de la transición ecológica. Esta transición debe generar nuevas oportunidades allí donde desaparecen actividades tradicionales. La segunda de las dimensiones es la de las capacidades. La transición ecológica es también en gran medida una transición de capacidades. Como todos podéis imaginar, necesitamos nuevos perfiles: instaladores de energías renovables, especialistas en eficiencia energética, expertos en economía circular, técnicos en movilidad sostenible
y trabajadores capacitados para operar las tecnologías limpias del futuro. Por ello, contamos con programas como el Fondo Social Europeo Plus, la Agenda de Capacidades Europeas y las distintas iniciativas de recualificación profesional, que lo que buscan es que nuestros trabajadores puedan adaptarse a estas nuevas tecnologías y que puedan acceder a los nuevos empleos que surgen a raíz de la nueva economía verde. La mejor política social sigue siendo ofrecer oportunidades de empleo de calidad a nuestros trabajadores, y para ello debemos invertir en las personas. La tercera dimensión es la distributiva. Como decía, hay un riesgo muy grande de que los beneficios de esta transición no se distribuyan de forma igual y que a la vez que los costes de esta transición tampoco se distribuyen de forma igual. Por lo cual, hemos creado el Fondo Social para el Clima, que lo que va a hacer es apoyar a los hogares vulnerables, a los usuarios de transporte y a las microempresas que puedan verse más afectadas por los costes asociados a esta transición. Este Fondo Social para el Clima va tanto a financiar medidas de apoyo directo como también inversiones más estructurales que reduzcan la factura energética. Podemos pensar en rehabilitación energética de viviendas, acceso a sistemas de calefacción limpios y soluciones de movilidad sostenible. Porque la mejor forma de proteger a las personas de estos aumentos de los costes energéticos es reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Y esto exige combinar ambición climática con justicia social. La cuarta dimensión es la inclusión. La transición ecológica solo puede ser justa si es inclusiva. Y aquí contamos con instituciones importantísimas como el Grupo Social 11, que hace una labor obviamente inconmensurable, ya que comparte nuestra visión de que las personas con discapacidad no pueden quedarse fuera de estas oportunidades que la energía y la economía limpia nos traen. La accesibilidad, el diseño universal, la formación inclusiva y la igualdad de oportunidades deben formar parte de esta transición desde el principio y no solamente en un momento posterior. No habrá transición justa si determinados grupos sociales se quedan fuera de estos beneficios. Y por último, la última de las dimensiones es el papel de las empresas. La transición justa no es solo una obligación o un elemento de las administraciones públicas, es una tarea colectiva. Las empresas formáis parte importantísima y central en esta transición, ya que sois las que invertís, las que innováis, las que creáis empleo y las que creáis nuevas tecnologías limpias. Pero también sois actores importantísimos para garantizar que esta transición justa se hace de una manera responsable. Cada vez más las empresas europeas son conscientes de que la competitividad tiene que ir de la mano de la sostenibilidad y del impacto social. Y es por ello que integran en su estrategia la formación de los trabajadores, el diálogo social, la diversidad, la inclusión y el compromiso con los territorios. En este sentido, me gustaría alabar la labor que impulsa la Fundación SERES, que es un ejemplo magnífico de esta visión, una visión en la que la creación de valor económico y la creación de valor social van de la mano. Y esta es precisamente la visión europea. Porque cuando hablamos de competitividad, no hablamos únicamente de productividad o de inversión, hablamos de construir una economía que produzca prosperidad duradera, que innove, que reduzca emisiones, que cree empleo de calidad y que fortalezca la cohesión social. En definitiva, una economía al servicio de las personas. Y para terminar, me gustaría hacer una reflexión, y es que la transición ecológica es probablemente el mayor proyecto de transformación económica y social que estamos viviendo en nuestra generación. Sabemos hacia dónde queremos ir, hacia una Europa climáticamente neutra, más competitiva, más independiente y más innovadora. La cuestión no es si debemos realizar esta transición, la cuestión es cómo debemos realizarla. Y la respuesta europea es clara. La realizaremos con las personas en el centro, apoyando a los trabajadores, a las empresas y a los territorios, protegiendo a los más vulnerables, creando oportunidades para todos, porque una transición que deja atrás a parte de la sociedad no es sostenible. Y la transición justa no es únicamente una exigencia moral, es una condición indispensable para el éxito político, económico y social de la transición ecológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.
Pasamos a continuación a la presentación de la guía SERES para la transición justa a cargo de nuestra compañera Daniela Musetti, responsable del Lab de Transición Justa y coordinadora de la guía. Daniela. Bueno, muchas gracias a todos, me adhiero a todos los agradecimientos. Y la verdad que va a ser un reto trasladar en 10 minutos lo que implica el esfuerzo y la profundidad de esta guía. No puedo dejar de agradecer a Boston Consulting Group, que con un gran equipo atrás trabajando, porque bueno, por poner un breve contexto, muchos ya lo conocerán, Fundación SERES comenzó con un gran reto de abordar lo social en la transición ecológica, o lo que muchos me decían, bueno, pero es transición energética, no, pero esto no va de nosotros, o es para las energéticas, o para aquí o para allí. Entonces, bueno, fue un reto en el 2024 que me puso Ana Sainz para decir, bueno, hay que trabajar en esto. Y la verdad que empezamos a tocar las puertas de distintas empresas que nos impulsaron. El Lab comenzó a rodar con un grupo pequeño, luego se empezó a expandir. Contamos desde el principio con el apoyo del Instituto para la Transición Justa, empezamos a ver los distintos agentes de involucrar, siempre la UIT presente también, porque tuvimos que ver de dónde partía esto. Entonces, bueno, por poner en contexto esto, y esperemos que no me falle. Perdón. Bueno, decirles que hoy van a tener ya el QR para descargar la guía, y la idea de que esta guía sea extensiva a todo el mundo, porque bueno, de esto se trata, de poder avanzar y entender que estamos hablando de una transición ecológica que necesita a las personas en el centro, a todos los grupos de interés en el centro. Entonces, bueno, lo que empezó siendo un trabajo que estaba muy encima, porque eran conceptos que partieron muy alto, muy arriba, nos costaba a través de las distintas reuniones con los grupos de empresas, que es esto que se llamaba Labs de Transición Justa, nos costaba aterrizarlo. Entonces, si bien las empresas nos decían, sí, es muy importante, pero ¿cómo lo aterrizo? Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas, me encanta, pero no quiero otro marco en el rigor de todas las debidas diligencias, de todas las directivas europeas. Decían, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, ahí fue el reto de SERES de decir, tenemos que bajar, aterrizar desde el concepto de la OIT de transición justa, y tenemos que poner a las personas en el centro. Entonces armamos esta rueda de lo que espero que les guste y que les sea aplicable, y voy a ir por partes, pero bueno, la idea principal se va a centrar en un marco de transición justa, lo que sea un framework, donde tuvimos que desgranar este concepto de transición justa y decir, bueno, pero tenemos que ir a pilares, habilitadores, tenemos que ver cómo las empresas lo pueden hacer tangible, operativo, decir, estoy trabajando en esto, no, porque muchas empresas nos decían, no, la transición justa no me aplica, o sí me aplica, pero no sé dónde la estoy tocando. Bueno, entonces ahí fue todo un trabajo de 2 años, de varias sesiones. La segunda parte fue, necesitamos contar con iniciativas empresariales, y ahí muchos de los que están aquí les fuimos tocando la puerta y decir, nos pueden dar datos, van a ser datos agregados, pero necesitamos analizarlos, necesitamos saber si vamos por buen camino, porque nosotros teníamos un marco, teníamos una intuición, más allá de todo el estudio que habíamos hecho, de las bases de fuentes importantes que teníamos, internacionales, nacionales. La verdad que España también está muy bien posicionada en lo que es transición justa, que bueno, ya después tendremos a la persona que hablará de esto, pero bueno, el segundo pilar fue, la segunda parte de esta rueda es iniciativas. Necesitamos demostrarle a las empresas que hay empresas que ya están trabajando en esto, aunque no lo digan, o aunque no lo sepamos identificar bien, pero están trabajando y tenemos que ver por dónde. Y la tercera parte era una herramienta que no estaba contemplada al principio, pero dijimos, bueno, esto no puede ser solo una guía que quede ahí como otra guía más en papel. Esto tiene que ir rodando y generamos una herramienta de autoevaluación empresarial, y me animo a decir también organizacional, de otro tipo de organizaciones que quieran animarse a utilizarla y a ver su evolución, que puedan ir avanzando. En lo próximo, bueno, parte 1 de la rueda es el marco, el framework. Esto es muy importante porque cuando desgranamos el concepto que estaba muy arriba y de las empresas, más de que ponerlo en una memoria de sostenibilidad, decir, sí, trabajo en la transición justa, pero ¿cómo lo trabajo? ¿Qué pilares toco? Entonces necesitábamos saber por qué hacemos esto, por qué lo hacemos, integrar lo social en todo lo que es este camino hacia la descarbonización. Entonces necesitamos bajar emisiones, pero esto no va solo de ambiental. Yo siempre creo que no, de los que vivimos en este planeta somos personas, entonces tenemos que ir ahí, tenemos que cuidar todo, pero los seres humanos
tenemos que estar en el centro. Entonces empezamos a desgranar este concepto y bueno, ¿por qué lo hacemos? Para integrar lo social en este camino hacia bajar emisiones o como lo quieran llamar. La segunda parte es ¿qué hacemos? ¿Qué pilares tenemos? Entonces lo dividimos en 4 pilares fundamentales. El empleo, y ahí va toda la parte de recualificación que necesitamos sí o sí. Ahí nos planteamos en un momento, ¿qué va más rápido? Si la descarbonización o la transformación digital, que ya también Eduardo lo habló, bueno, es un reto importante, pero en esta guía, si bien en alguna parte lo toca porque es necesaria la parte de la recualificación y la transformación del empleo en lo digital, nos centramos más a lo verde. Después, el segundo pilar no podía quedar atrás y por eso hoy agradecemos al Grupo Social 11 que nos dio el espacio, que no fue al azar, que fue justamente pensado específicamente para decir esto tiene que estar muy, si hablamos en el centro, muy en el centro. O sea, no puede quedar nadie excluido, tiene que haber inclusión, igualdad de oportunidades y cuidar a los grupos vulnerables. Entonces, bueno, y después nos vamos al tercer pilar, es territorial, que también se mencionó y sabemos que la Unión Europea va en línea con esto, el gobierno de España también, las empresas también, o sea que este es un espacio que creo que el mayor orgullo que hay es que estamos entrelazados, distintas organizaciones, empresas, instituciones, fundaciones, y desde ahí, de esa sinergia que si todos vamos para el mismo lado, es que va a funcionar y no va a quedar en una guía más. Así que voy a seguir insistiendo con esta guía, no va a quedar solo en la presentación. El territorio, esto le va a sonar mucho a las empresas de infraestructuras, a las energéticas, a las que llegan a un territorio y la famosa licencia social para operar. Llegamos a un territorio y ¿qué hacemos con estas comunidades? ¿Cómo interactuamos? ¿Qué hacemos? Porque hay personas, no voy y construyo una carretera, una ruta y hay que ver cómo incluimos a esas personas y llegamos a esos territorios. El cuarto pilar, obviamente la cadena de valor y todo el ecosistema. Para algunos va a ser muy claro y va a ser cadena de valor, pero para otros va a ser ecosistema. Depende de la empresa o el tipo de organización del que se trate. Y ahí después surgieron los habilitadores, porque en un momento iban a ser pilares todos. Y después dijimos, pero la responsabilidad de la gobernanza tiene que penetrar todo esto, o sea que la gobernanza y la responsabilidad tiene que estar permeando todos estos pilares. O sea que estos 3 habilitadores son transversales a todo. Y después, la participación y el diálogo social van a ver, porque nos costó mucho separar, porque dirán, ¿por qué no entró dentro del desarrollo territorial? Estaba pensado el diálogo social y la participación tiene que ir transversal a todo. Y por último, no podemos, más allá de hacer un relato, tenemos que tener datos, entonces que el reporting, la medición, tiene que estar acompañado de relato con fundamento cuantitativo. Así que este es el primer paso de la rueda, que es el marco. Y luego lo que hablamos, necesitamos iniciativas reales, entonces en la guía se van a encontrar iniciativas, ejemplos de iniciativas, como decíamos, son todos datos agregados, no van a haber vinculación, si bien está el agradecimiento a las 12 empresas que nos apoyaron en darnos sus datos, no se vincula a nadie, pero van a tener, necesitamos que las empresas tuvieran ejemplos también, más allá de perfecto, tengo un framework, tengo un marco, ¿y cómo empiezo? A ver, hay un ejemplo, porque hay empresas que veíamos que trabajaban una iniciativa enorme global, pero claro, eran para empresas quizás con mucho presupuesto, pero si yo soy una empresa más pequeña o mediana y quiero trabajar en la transición justa, ¿cómo lo hago? También desde una formación o X iniciativas se puede acceder y eso está en la guía también para que lo puedan ver. Entonces, las iniciativas las van a ver perfectamente clasificadas por pilar de impacto o por el habilitador, o sea, van a tener iniciativas reales, que es importante, que no salen de un texto académico solo. Y esto es súper importante porque, como comentaba al principio, no se trata de tener algo lindo en un papel, en una guía. Se trata de decir, pero es que acá Ceres puso un poco la vara alta de decir, hay que seguir trabajando, esto tiene que seguir evolucionando. Y es una herramienta de autoevaluación que ustedes van a ver en la guía. Obviamente no podemos meter un Excel o una herramienta digital en un texto, pero sí van a tener como una foto de lo que sería la herramienta, que la vamos a tener que seguir desarrollando.
pero sí tenemos la estructura de la herramienta para que cada empresa pueda pararse en ese Excel o en esa herramienta digital que sea, que la van a tener, o sea, tienen los conceptos en la guía. Entonces, bueno, ahí van a tener, tenemos desde una empresa o una organización que no ha incorporado para nada, que dudo que exista, porque si ustedes ven los pilares y los habilitadores, en algún punto tienen que estar trabajando. Pero bueno, van a poder verlo. Y después, bueno, que es autoevaluativo, que si quieren van a poder tener el apoyo de Ceres, pero que si no lo pueden hacer solos. Y bueno, y finalmente es trazar una hoja de ruta para seguir avanzando. Perdón, no quiero ser insistente, pero esto va a tener que ser evolución, porque además que en el momento que estamos de cambio constante no podemos dejar solo un documento sin seguir avanzando. Entonces, de la herramienta van a ser posiblemente los próximos pasos. Cuando los llamemos vamos a seguir trabajando en esto. Perdón, estoy súper sensible. Estas son las dos empresas que quiero agradecer, que más allá de que el Laboratorio Ceres es un grupo de empresas más grande, estas son las dos empresas que se pusieron a trabajar y que no es menor destacarlo, que con todo el trabajo que tienen a diario, los equipos quisieron darnos un cuestionario bastante amplio, intenso y bueno, nada, bueno, muchas gracias. No te vayas muy lejos porque Daniela va a moderar la mesa de debate que comienza ahora. La llamamos miradas cruzadas y son voces necesarias para hablar de transición justa. Contamos con dos empresas que han participado en la guía y dos compañeras habituales en nuestros labs y en nuestras actividades en Ceres. Beatriz Acevedo, responsable de Sostenibilidad y Comunicación de Mutualidad. Por favor, Beatriz. Alba Pérez, RSC Impacto Social de SACIR, Alba, y dos voces necesarias. Contamos con Félix Peinado, director de la oficina de la OIT en España, y con Patricia Ruiz, secretaria confederal de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Adelante. Hola, cambio de rol. Bueno, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Intentaré ir por orden con las preguntas, pero bueno, la idea es que esta sea una conversación y justamente miradas cruzadas, creo que es muy claro el porqué. Es importante tener dos empresas de las que participaron en la elaboración de esta guía y en todo, ¿no? Entonces, bueno, Bea, si te parece, empiezo contigo, que no puedo decir otra cosa que gracias, porque su Mutualidad nos ha apoyado desde el principio, no solo con alojarnos en vuestros espacios, sino estar siempre dispuesto en esto. Entonces, la pregunta, cuando hablamos de transición justa solemos pensar en energía o industria, pero vosotros habéis o han llevado la conversación también al terreno de los cuidados, el envejecimiento o el ahorro. Entonces, aquí te pregunto, ¿qué nos está diciendo eso sobre los nuevos riesgos sociales que tenemos por delante? ¿Se me oye, no? Sí. Bueno, pues nada, en primer lugar, mil gracias Daniela y equipo de Ceres por invitarme y sobre todo por guiarnos a las empresas, ¿no? En un mundo que es tan complejo. Yo, bueno, ya que estamos en confianza, os diré que yo he aceptado que ser responsable de sostenibilidad es aceptar que cuando crees que lo sabes todo, no sabes nada. Y esto me pasó a mí un poco con el concepto de transición justa. Cuando Daniela me contactó hace ya un par de años, pues mi principal pensamiento fue, bueno, yo como aseguradora, ¿no? Mutualidad, para los que no nos conozcáis, somos una aseguradora de ahorro vida, y yo aquí ¿qué pinto? Bueno, pues qué atrevida, ¿no? Porque al final es cierto que nosotros el concepto de transición justa, y esto un poco ha surgido a raíz de esta colaboración estos años, nos lo hemos traído un poco a nuestra realidad aseguradora. Sí que es cierto que es un concepto que se circunscribe mucho en lo que tiene que ver con la transición ecológica y en ciertos sectores que son intensivos en carbono, pero si se trata de poner el foco en las personas, nosotros entendemos que, bueno, que es proteger y acompañar a las personas ante cambios sociales y económicos que van a una velocidad impresionante, y dentro de esos cambios
pues está el cambio demográfico, buena noticia, cada vez vivimos más, pero esto nos abre unos riesgos, unos desafíos y unas incertidumbres tremendas. Vivimos, al final nuestras carreras profesionales se alargan más, pero son más discontinuas, incertidumbre económica. Entonces, claro, el seguro se pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer aquí? Al final nosotros a lo que nos dedicamos es a poner las luces en largo, mirar qué riesgos puede haber en el futuro y protegerlos, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo se están abriendo nuevas brechas de protección en la sociedad. Desde el sector asegurador, yo me llevo el concepto de transición justa, tenemos que hacer esa transición respecto a lo que venimos asegurando, que lo hacemos muy bien y tenemos que seguir haciéndolo, pero a ver cómo nos lo montamos para asegurar nuevos riesgos que surgen, nuevas brechas de protección y sin dejar a nadie atrás, porque el seguro, bien entendido y bien diseñado e inclusivo, no es solamente una herramienta financiera, es al final una herramienta que sirve para poder paliar situaciones de vulnerabilidad sobrevenida. Y si cada uno de nosotros pensamos en el portfolio de seguros que tenemos contratados, al final lo hacemos toquemos madera de que no, pero si yo me tengo que enfrentar a una catástrofe, a un fallecimiento, invalidez, pues al final tener ese soporte y ese colchón. Lo que pasa, y ahí es el trabajo que tenemos que hacer de mejora, es que lo que no podemos o en lo que tenemos que mejorar es que en el seguro no se perciba como algo al que solo tienen acceso unos pocos. Y esto es una gran lección aprendida con la DANA. Acabo de chequear un dato y es que la DANA, una de las cosas que nos ha enseñado es el infraaseguramiento que hay. 25% de las casas que fueron devastadas por la tragedia no tenían seguro. Entonces, bueno, ahí tenemos ese rol de transaccionar y hacer un seguro mucho más accesible, y ahí es donde nos hemos llevado el concepto y lo empezamos a aplicar en la compañía. Gracias, Bea, creo que es muy claro. Y sí, real que fue un ejemplo de una de las primeras empresas que apostó a trabajar con seres esto, no siendo de las primeras que de repente podían hacerlo. Bueno, me voy a Félix. Encantada de tenerte acá, Félix, ya nos conocemos, ¿no? Hace 2 años y medio que le tocamos la puerta para Félix, por favor, a ver, vamos a aterrizar este concepto. Entonces, bueno, muchas gracias por estar siempre y te lanzo la pregunta. Desde la OIT llevan años trabajando el concepto de transición justa a nivel internacional. ¿Qué importancia tiene que las empresas empiecen a contar con marcos prácticos que les ayuden a traducir esos principios en acciones concretas? Bueno, Daniela, pues lo primero, muchísimas gracias y enhorabuena por la Fundación SERES por esta iniciativa que es plasmar ayudar a las empresas a hacer real una cosa que al principio, cuando, como bien dices, hace 2 años y medio yo vine a esta misma foro, ¿no? a hablar de transición justa, pues yo veía un poco las caras de susto de la gente que me miraba como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Que vamos a... Y sí, y yo creo que es muy oportuno el momento, porque ahora mismo se está discutiendo a nivel global cómo operativizar esto, porque es verdad que hubo una primera fase. En 2015 fue cuando la OIT aprobó las directrices de transición justa para unas sociedades medioambientalmente justas para todos, y esas directrices dan orientaciones a los gobiernos, a las empresas y a los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos para hacer esto real, ¿no? España acogió desde el primer momento el concepto de transición justa, estableció la estrategia de transición justa, creó el Instituto de Transición Justa. Otros países todavía están en esa fase de reconocer la realidad y de ponerse a ello, pero especialmente faltan herramientas, ¿no? Para ayudar, porque yo vengo del mundo de la empresa y sé que la gente pues estamos en muchas cosas, como bien has dicho, y trabajando en muchos frentes, y esto, bueno, pues es un concepto muy bonito desde un punto de vista teórico, filosófico, pero es un concepto que como se aterrice pues es importante.
La OIT sigue trabajando, como digo, en estos temas. No ha creado solo el marco teórico de la transición justa. La transición justa es un concepto que viene del mundo sindical. Es un concepto que se establece a nivel mundial a través de la OIT, como he dicho, y que lo que hemos dedicado muchos esfuerzos ha sido a promoverlo para que los países lo conozcan y lo apliquen. Y ahora que ya las empresas y los países pues, están en esta fase de que ya lo conocemos y ya lo queremos aplicar, pues yo creo que es fundamental herramientas como estas. La OIT, como digo, sigue trabajando, seguimos trabajando. Tenemos un programa de acción para la transición justa, una estrategia para la transición justa. Yo he mirado, que yo no la conocía, y hay una herramienta que crearon los empleadores, los empresarios a nivel mundial, para dar orientaciones a las empresas sobre la aplicación de la transición justa. Lo que pasa es que yo lo he leído y sigue todavía hablándonos de esa idea de por qué hay que afrontar la transición justa, qué beneficios aporta la transición justa. Aquí los tengo, o sea, si queréis os los digo, ¿no? La gestión de riesgo, atracción y retención del talento, incremento de la productividad, acceso a financiación, etcétera, etcétera. Yo creo que las empresas que estáis aquí, yo creo que ya lo tenéis identificado. Yo no voy a aportar nada nuevo que no sepáis. Esto es como venir a predicar a misa a los que van a misa, como se suele decir, ¿no? Ahora que viene el Papa, pues deciros que vais por el buen camino, tanto la Fundación SERES como las empresas que estáis participando en este lab, y animaros mucho a continuar en ello. Muchas gracias, Félix. Además que Félix está en el prólogo de nuestra guía, así que van a leer ahí sus palabras. Bueno, me voy a las infraestructuras, entonces, Alba. Muchas gracias, necesitamos vuestra presencia también. Así que te voy a lanzar la pregunta a ver qué nos dice Safir. La transición hacia modelos más sostenibles está transformando sectores enteros, incluido o principalmente el de las infraestructuras. Desde vuestra experiencia, ¿qué aprendizajes estáis obteniendo sobre cómo acompañar a toda la cadena de valor en este proceso de cambio de forma equilibrada e inclusiva? A Ana y Cristina por contar siempre con Safir y por invitarnos y acogernos siempre también. Pues bueno, el primer aprendizaje que desde Safir hemos visto es que no lo podemos hacer solo. Es decir, es estrictamente necesario implicar a la cadena de valor. ¿Esto qué significa? Bueno, el primer reto que hemos entendido y la primera dificultad es que cada actor es diferente, ¿vale? Y cada actor tiene sus tiempos, ¿no? Entonces no se puede lanzar algo homogéneo y que aplique a todos, sino que tenemos que intentar también incluir a todos los proveedores que forman parte de nuestra cadena de valor, es decir, a esas pequeñas pymes, a esas empresas que son unipersonales, que quizá no tienen acceso ni medios digitales para poder acceder tan fácilmente, pues hay que tenerles en cuenta para que esa inclusión realmente sea efectiva. Entonces, desde SACIR hacemos un análisis de todos los proveedores que entran a formar parte de la compañía, también de socios, de colaboradores y clientes, y les proporcionamos herramientas de formación para que puedan entender qué es la sostenibilidad, qué es la diversidad, qué es la inclusión, entender los derechos sociales, los derechos humanos y bueno, comentaros como dato que en lo que llevamos de año ya llevamos analizados 1.000 proveedores que han entrado a formar parte de nuestra cadena de suministro solamente en este año, y de esos 1.000 el 42% ya ha participado en este tipo de formaciones en materia de sostenibilidad y derechos humanos. Por último, y algo fundamental es que SACIR también tiene que predicar con el ejemplo, y es decir, no solo vale con que nosotros intentemos formar nuestra cadena de valor, sino que tenemos que transmitir eso internamente en la compañía. Por eso desde el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa estamos comprometidos y hemos lanzado esta misma formación adaptada, que se revisa anualmente, a nuestros trabajadores en la compañía, para que bueno, no todos los departamentos conocen qué es la sostenibilidad, cómo son los derechos humanos, qué es la diversidad y qué es la inclusión. Entonces, bueno, pues el objetivo es que toda la compañía lo pueda entender y conocer, ¿no? Y ya de todos los trabajadores que somos, pues ya más del 50% de la compañía ya han participado en esta formación, con lo cual es un número muy bueno y del que estamos muy orgullosos. Vale, muchas gracias.
Bueno, Patricia, muchas gracias. No nos conocíamos de antes, pero sí necesitábamos vuestra presencia. Y nada, te voy a lanzar la pregunta. Desde la mirada sindical, ¿qué condiciones consideran imprescindibles para que la transición ecológica genere oportunidades compartidas también en los sectores, trabajadores y territorios más expuestos al cambio? Bueno, pues muchísimas gracias también, por supuesto, a la Fundación por contar con la UGT para esta jornada. Y aunque Félix decía que el término transición justa surgió de un sindicalista no nacional, sino extranjero, pero yo estoy convencida, y aquí hay una clara apuesta, porque no es una acuñación de un término, sino que es una idea y una necesidad compartida por muchas de las empresas que habéis participado y que creo que la sociedad está cada vez interiorizando más, porque lo estamos sufriendo con todos estos episodios tan dramáticos, ¿no?, que surgen, pues como decía la compañera, con la Dana o con todos los accidentes que no se registran como tal, pero que ocasionan muertes por la exposición a altas temperaturas. No solamente muerte, sino acoso, como dice la ONU, ¿no?, que con un grado de temperatura que asciende, pues se multiplica por 4 la violencia en la sociedad. Y bueno, nosotros desde la UGT, y gracias también a la ONCE, porque siempre nos hace sentir muy en casa, cada vez que nos llaman, pues estamos encantados de venir a conversar con ellos. Nosotros creemos que el diálogo social es una parte principal de acometer esta situación, por varias cuestiones. Diálogo social, negociación colectiva, que luego, si tenemos tiempo, intentar explicar un poco en qué momento estamos, ¿no?, con esa negociación a puertas del 6º ANC, el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, donde es la herramienta que nos comprometemos las 4 organizaciones principales, TBC, PYME, Comisiones UGT, para luego aterrizar en todos los convenios colectivos este compromiso, intentar adaptarlo a las empresas. Pero el diálogo social tiene una parte principal también. Más allá de que a nosotros nos gustaría que cambiara el artículo de la Constitución, el artículo 45, que es el que protege al medio ambiente, porque nos vemos que, no sé si ya está tan cerca del 47, que es el derecho a la vivienda, y tampoco se cumple en este país, pues nos da miedo que el derecho al medio ambiente también se tergiverse, ¿no?, o se violente, como ese artículo 47 y el 45. A nosotros nos gustaría que aterrizase unos compromisos muchísimo mayores de los que tiene hoy en día. Pero, más allá de que esto parece hoy por hoy una enmienda y casi imposible, ¿no?, pues nosotros, ¿qué hemos hecho? Estamos intentando proteger a la gente que vive en un país, en España, que tiene una doble tensión, ¿no? Es un país muy expuesto al cambio climático y es un país que todavía tiene una dependencia, aunque la tendencia está cambiando, muy protagonista del carbón. Pero nosotros, carbón y los combustibles fósiles, pero nosotros sí que creemos en la necesidad de ir, aunque sea poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el Real Decreto que está en debate sobre la protección de los bomberos forestales. Otro verano más, digo verano que ha pasado antes del verano, ya estamos viviendo incendios, y estos bomberos forestales que perdieron la vida y pasaron situaciones paupérrimas, ¿no?, de seguridad el año pasado y anteriores, pues vuelven este año a estar expuestos a que tienen un tiempo de trabajo regulado, un habituallamiento necesario e inconveniente, unas ropas de trabajo adecuadas, etcétera, etcétera. Pero hay otras cuestiones que nosotros intentamos cambiar también y que afecten a la sociedad, como por ejemplo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Saben ustedes que tiene 31 años de antigüedad, que en el 95 se aprobó una ley que no contenía los riesgos climáticos dentro de la prevención de riesgos laborales. Es cierto que ha habido doble carga de decretos en el año 23 y el 24 que ya adelantaban la necesidad de proteger en los centros de trabajo ante las altas temperaturas o las bajas temperaturas también, que medidas paliativas, y si no era necesario, no era posible implementarlas, pues había posibilidad hasta incluso de paralizar la actividad. Y después de la Dana, tristemente, pues vino otro Real Decreto en el 24 en el que se incorpora la necesidad de protocolos y de informar a la gente según en qué zonas tenga ciertos riesgos. Yo vivo en Madrid, tengo 47 años, jamás había visto la amenaza de que el Manzanares se desbordara. En marzo del año pasado me llamaron miles, llamaron a la organización miles de empresas diciendo ¿qué hacemos si se desborda el Manzanares? Y bueno, pues dijimos, estarán los protocolos, ¿no?, que era el Real Decreto del 24 establece, no tenía nada de protocolos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el anteproyecto de ley que ya está aprobado en el Consejo de Ministros, intentará, si el Parlamento lo tiene a bien en los próximos meses, está pendiente de que vaya al Consejo Económico y Social, del que vengo ahora también de hablar de todas estas cuestiones, pues que empiece el trámite parlamentario y pueda ser aprobado
en el Parlamento una ley del siglo XXI, pues que aterrice los riesgos de la salud mental, los digitales, los climáticos, también la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, tan protegidas en esta cuestión y muchas otras, y también la perspectiva de género. Y hablamos, y termino esta primera ronda, si parece, de salud mental, porque el cambio climático atraviesa también la salud mental, lo dice la ONU, lo dice el Observatorio Europeo de Clima y Salud, en el que está directamente relacionada las altas temperaturas, la exposición a temperaturas extremas o a fenómenos meteorológicos adversos, con una sobrecarga de la irritabilidad, una falta de sueño, una agresividad y también un índice mucho mayor de posibilidad del suicidio. Por lo tanto, el cambio climático tiene que aterrizar en los convenios colectivos, tiene que tener también el diálogo social esa palanca de empuje para que haya cambios normativos, y creo que los interlocutores sociales, tanto empresas como sindicatos, debemos estar para aportar y también para llegar a compromisos que luego se cumplan en las pequeñas y medianas empresas, en las grandes empresas. Gracias, Patricia. Sí, totalmente, tenemos que colaborar todos. Igual voy a volver al punto después un poquito de la salud mental. Y para que nos vamos bien de tiempo, vamos a por la segunda pregunta, si te parece bien. Desde vuestra experiencia en la inversión y en el análisis económico, tiene una visión muy directa de cómo se están transformando las empresas. Entonces, ¿qué señales les indican que esta transición se está haciendo de forma responsable con las personas? Bueno, yo creo que uno de los principales errores que tiene el sector asegurador en la transición justa es en su papel como inversor. El sector asegurador europeo gestiona 9,2 billones de euros en activos y con esta cantidad pues, sí que tiene una capacidad tractora y de influir en esa transición y que en esa transición sea justa. Nosotros en Mutualidad ahora mismo estamos inmersos en trabajar en un plan de descarbonización, pero claro, la descarbonización no puede pasar por directamente abandonar o decidir que no se invierte en ciertos sectores porque son intensivos en carbono, porque puede ser que tenga todavía un recorrido y una mejora en ese aspecto, pero estamos hablando de empresas que generan mucho empleo, generan economía y también desarrollo en las comunidades donde operan. Entonces, no se trata, en nuestro caso, no se trata de directamente descartar sectores, sino acompañarles y exigirles cierta ambición en cuestiones y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos viendo, ¿no?, que realmente evoluciona. Desde hace ya unos años, Sostenibilidad con el Departamento de Inversiones Financieras, pues hemos trabajado en que a la hora de tomar una decisión de dónde se invierte, aparte de las cuestiones meramente financieras, que por supuesto la rentabilidad es importante, se tenga también en cuenta el desempeño ESG de esas compañías. Les pedimos un mínimo de desempeño, pero aquellas, ¿no?, que quizá porque son más pequeñas, tienen más camino de mejora, que quizá en alguna de las dimensiones no tienen un grado de desarrollo tan avanzado, no directamente se toma la decisión de no invertir en ellas, sino que se les pide, pues se hace con ellas este engagement, se les pide un plan de mejoras. Y de hecho voy a contar una anécdota que me acaba de pasar antes de venir aquí. Nuestro director de inversiones financieras no sabía que yo participaba aquí para hablar de transición justa, pero ha venido, tenemos una relación muy cercana a Sostenibilidad de Inversiones, ha venido a reportarme una serie de empresas donde invertimos que habían mejorado su sostenibilidad este año, pues por ese engagement y esa influencia que habíamos hecho en ellas, ¿no? Y además muchas de esas mejoras que me han enseñado tenían que ver con temas ESG. Entonces, bueno, yo creo que era el pasito que tenemos que dar, porque claro, tú lo has dicho, es un concepto quizá muy aspiracional. Las áreas de inversión financieras, pues ya les hemos convencido, los de sostenibilidad y el mercado, ¿no?, que tenían que tener esta visión del riesgo y a la hora de tomar decisiones. Claro, ahora el pasito más y donde les tenemos que involucrar es que a la hora también de tomar decisiones metan la visión de transición justa, ¿no? Y bueno, ahí estamos, pero es un reto porque todavía estamos convenciéndoles y trabajando con ellos en unas cosas y ahora es como vamos con otro concepto, pero obviamente es totalmente necesario.
Gracias, Bea. Bueno, voy pasándole la guía a todos y seguimos trabajando con ellos. Félix, vamos a la segunda pregunta. La transición ecológica ya no se limita al ámbito climático. Está transformando el empleo, la cadena de valor y los territorios. ¿Por qué es clave abordar este proceso de forma integrada e inclusivo y poniendo a las personas en el centro? Bueno, me quedo con lo último, poniendo a las personas en el centro, que ha salido varias veces en esta conversación y en las intervenciones, porque la transición climática, que ya es una realidad, como ha dicho Fernando al principio, ya no se discute, pero la transición, si la queremos hacer, la tienen que hacer las personas. Y si no involucramos a las personas, difícilmente la vamos a hacer. Vamos a seguir dando discursos y diciendo cosas bonitas, pero no vamos a desarrollar esto. Y las personas que están en las empresas, tanto los empresarios, los directivos, como los trabajadores, son los que lo van a hacer. Y a los trabajadores hay que involucrarlos en todo el proceso de transición. Yo casi con esto acabaría, pero es que además hay una cuestión que a lo mejor, bueno, estamos en el ámbito de la sostenibilidad y todavía se puede hablar aquí que nos entendemos, ¿no? Cuando hablamos de justicia, de transición justa, hablamos de justicia. Y he dicho antes que viene el Papa, hay un salmo que dice la transición, la justicia y la paz se besan. San Agustín decía, todos queremos la paz, pero no todos estamos dispuestos a ser justos. En la declaración de la OIT, de la Constitución de la OIT, la primera frase es la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Es decir, las empresas también somos un granito de arena en un mar de paz. Si somos justos en nuestras decisiones y si actuamos con justicia con nuestros trabajadores y con las sociedades en las que trabajamos, estamos contribuyendo, poniendo nuestro granito de arena a un mundo más feliz y a un mundo en paz. Y a lo mejor, insisto, he empezado diciendo que la transición justa era como muy filosófico y que había que aterrizarlo, y ahora me voy yo un poco otra vez al orden de la filosofía, ¿no? Pero yo creo que es bueno que tengamos en mente para qué hacemos las cosas y sobre todo que las empresas también tengamos claro nuestro papel, que es un papel que va mucho más allá de obtener un beneficio, una rentabilidad, generar unos productos y dar unos servicios que, por supuesto, eso es elemental y sin eso no podemos funcionar. Pero que tenemos un papel social importante en construir un mundo en paz. Estamos en un mundo cada vez más polarizado. La encíclica esta del Papa, que es que ayer estuve vengo un poco convertido, ¿no? porque ayer estuve en la presentación de la encíclica del Papa, la Magnificat Humanitas, y hablaba de desarmar las palabras, ¿no? Y decía, vamos a ver si bajamos un poco entre todos. Y yo creo que las empresas también tienen, y los trabajadores también tenemos un papel. Patricia hablaba antes del diálogo social y hablaba de la negociación colectiva. La negociación colectiva es una herramienta potentísima que estáis desarrollando las empresas y los sindicatos, que está creando paz social, que a las empresas os da tranquilidad, os da un entorno para la inversión y a los trabajadores, bueno, pues les da también un entorno de vida. Y eso está calmando, digamos, las aguas del conflicto social en el país. Si la política también funcionara así, pues de otra manera nos iría. Pero bueno, no me quiero meter en muchos berenjenales. La OIT, por terminar, da unas orientaciones en esas directrices a las que antes me he referido, y se refiere a que hay que crear empleo decente, que los empleos verdes tienen que ser empleos decentes, que quiere decir empleos con derechos, que se van a crear 24 millones de empleos con empleos verdes, con la transición climática, pero que eso no ocurre automáticamente, que todos tenemos que ser proactivos para que esto ocurra, que hay que dar competencias, reskilling, upskilling, que hay que dar protección social a los trabajadores para que las personas que, por desgracia, pues sus empleos decaigan, pues si no se les puede formar en las nuevas habilidades que se necesitan, pues que tengan suficiente protección social, y que todo esto se tiene que hacer a través del diálogo social, teniendo en cuenta también los territorios, y también, por último, que las políticas que se desarrollan en todos los campos tienen que tener esto presente. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a la política de educación, a
a la política energética. Cuando el país desarrolla esas políticas tiene que tener presente la transición justa, porque si poco vale que digamos vamos a transicionar hacia un modelo energético bajo en carbono si no contamos con los profesionales formados, y eso lo tienen que facilitar los sistemas educativos. De poco vale que digamos vamos a hacer inversiones en materia energética para un mundo menores emisiones en carbono, vamos a apostar por las energías renovables si no tenemos el personal formado, no contamos con las empresas, no hay la financiación suficiente para las empresas. Bueno, pues eso era un poco lo que yo quería decir. Gracias, Félix. Bueno, está bien. Vamos bajando a lo práctico, pero el espíritu siempre lo tenemos que tener. Alma, me vuelvo con Sacir entonces. Las infraestructuras tienen capacidad de transformar positivamente los territorios durante décadas, ¿no? Históricamente y a futuro. Para vosotros, ¿qué hace que un proyecto genere oportunidades reales y refuerce la confianza de las comunidades en donde se desarrolla? Pues bueno, desde SACIR tenemos 3 pilares que son fundamentales. El primero es que intentamos que todos nuestros proyectos generen beneficios que sean tangibles en la comunidad local, es decir, que generemos empleo, que apostemos por proveedores que sean locales, que ayudemos a mejora de los servicios y que la comunidad esté presente y que nos perciban en su día a día y que formen parte del proyecto, porque al final no hay que olvidar que son, bueno, desde SACIR y de todas las constructoras, ¿no? Son proyectos creados por personas, pero para las personas. En segundo lugar, daríamos mucha importancia al tema de la transparencia y la cercanía. En este sentido, nosotros disponemos de una persona en cada uno de nuestros proyectos, que es la figura de relacionamiento comunitario. Esta figura es muy importante porque su principal función es el diálogo con las comunidades locales y es entender qué necesidades tienen, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, qué les preocupa y que el diálogo sea constante con ellos. ¿Para qué? Pues para intentar que, en la medida de lo posible, si hay alguna posible riesgo, alguna amenaza, pues que podamos mitigarlo y que podamos estar alerta ante esas posibles riesgos que puedan ocurrir. Y luego la coherencia. La coherencia es muy importante y es que tenemos que cumplir lo que decimos. Y en ese sentido, desde SACIR nos apoyamos en la figura de la Fundación SACIR. La figura de la Fundación SACIR está integrada, como parte de la compañía, cuenta con un presupuesto que es anual, es íntegramente de la compañía, es privado, y el objetivo de la Fundación es ayudar de manera social en cada uno de nuestros proyectos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues desde fomentando actividades y acciones de voluntariado para nuestros trabajadores, proporcionando ayuda social en cada uno de nuestros proyectos, pues desde proyectos como por ejemplo hemos proporcionado filtros de agua potable para comunidades que no tenían acceso a estos suministros de agua y al final el motor fundamental es que la sociedad, o sea, las comunidades nos perciban como un aliado y que podamos ayudarles y estar presentes en su día a día, porque como he dicho al principio, al final son proyectos creados por personas, pero para las personas, y esto no se puede olvidar. Gracias, sí, además se necesitan mutuamente, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Bueno, Patricia, nos vamos a la segunda y última pregunta y cerramos. Desde la perspectiva del diálogo social, ¿cuáles son los principales retos para conseguir que la transición ecológica avance sin debilitar la calidad del empleo, la salud laboral y la cohesión social? Bueno, pues desde el diálogo social y la negociación colectiva, como he dicho antes, son las herramientas, yo creo que más efectivas para que haya ese trasvase entre el concepto y la realidad, ¿no? La protección de los trabajadores. Nosotros nos basamos en 3, como diría así con familia, pero grulladas, pero que tal y como está el ambiente mundial, pues no está de más repetirlas, ¿no? Porque nosotros entendemos que el avance no puede ir ligado del retroceso de derechos, que la protección al medio ambiente no puede ir ligado de la desprotección de las personas trabajadoras y que la sostenibilidad no puede ir acompañado de la precariedad. O sea, son como ideas antagónicas que, bueno, pues hay que cuidarlas, para eso hay que distribuir las herramientas necesarias, porque yo creo que ya todo el mundo entiende, hasta el Papa lo entiende con la IA, que no hay, que es inevitable, ¿no? Pero que hay que proteger,
tengo que decir que más allá de los problemas de tráfico que hayan tenido, que a mí me vienen bien porque me preparo un poquito antes y me ha dado tiempo esta mañana a tomarme un café tranquilamente. Y aparte, bueno, que después de leer la maravillosa encíclica, pues con 2 cositas más, ya está para filiarle a lo que te, vamos. Bromas aparte. Nosotros entendemos, y yo creo que toda la sociedad entiende, que el cambio climático es inevitable, pero que sus efectos nocivos en la sociedad, por supuesto, que son inevitables. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, todos entendemos que tiene que haber un cambio productivo, y el cambio productivo en muchas ocasiones llegará pues, con ERES o ERTES, mejor dicho, ERTES que acompañen, ¿no? A través de, por ejemplo, ese mecanismo red. Empresas como Ford ya se han beneficiado de ellos, y como sabéis, en la reforma laboral se estableció este mecanismo red para las empresas que tuvieran que acometer un cambio productivo, en este caso para la electrificación de los productos, pues que los trabajadores no fueran despedidos, ¿no? Los ERTES por fuerza de causa mayor, cuando vivamos otra vez más, seguramente cada vez más, pues fenómenos meteorológicos devastadores, ya no digo adversos, sino devastadores, y que pueda haber esa protección en el empleo que tan buenos resultados ha tenido con el COVID y que anteriores, y que podemos también ejecutarlo. Pues aparte de esto, como hablaba antes en el 6º ANC, lo que esperemos que sea el 6º ANC dentro de unos meses, llevamos medio año sin ANC, pero entendemos y llevamos una propuesta tanto Comisión y UGT unificada para introducir cláusulas que acompañen a la transición ecológica, ¿no? Vamos a hablar con CEO y CEPIME para ver cómo podemos ayudar en esos compromisos globales a que cada convenio colectivo pues, tenga esas directrices, digamos, de compromiso, por supuesto luego adaptables a cada convenio, y que tengan cláusulas específicas de protección al medio ambiente y a los riesgos a los que puede estar expuesta la plantilla o el centro de trabajo. Cláusulas, como decía la compañera, pues de formación. Necesitamos una formación y una recualificación. Esto de que nadie quede atrás es que nadie quede sin empleo, que todo el mundo pueda adecuarse a los nuevos perfiles necesarios que la situación del cambio climático pues nos está llamando a realizar. Y por último, yo creo que tenemos que centrarnos en los riesgos, ¿no? Claro que el cambio climático tiene riesgos, pero también tiene oportunidades, ¿no? Y los riesgos que son, pues claro, los riesgos que lleva el empleo verde, que la OCDE ya indica que hay muy poquita representación en este tipo de sectores, y que además por los salarios no son lo suficientemente adecuados, que luego pueden ocasionar pues, problemas de salud mental. Ya está en mucha jurisprudencia, incluso del Tribunal de Derechos Humanos Europeo y del TJUE, y también nacionales, sentencias que ya dicen que muchos de los daños de estrés, depresión, ansiedad, incluso del suicidio, tienen un origen exclusivo o de agravamiento en las condiciones laborales. Y muchas son las altas jornadas, la falta de registro, la falta de descanso, de desconexión, un despido, una situación de acoso. En fin, le aprovecho a la OIT en ese convenio 190 en el que pues ya el acoso lo trae al siglo XXI y ya no tiene por qué ser reiterado, sino con una vez que ocurra ya ese acoso, incorpora el acoso por razón de sexo y también por cuestiones digitales. Y además, ¿qué oportunidades tiene? Que nosotros creemos que tenemos que basarnos para que las empresas y los trabajadores pues sigamos avanzando en este mundo. Pues hay que ver que no impacte directamente a los hogares más vulnerables, que no puedan hacer uso de esa nueva tecnología o de esa nueva energía, que se respeten los derechos laborales, que se respeten las zonas más afectadas donde se tiene que producir la descarbonización, que no se pierdan los salarios en esas zonas donde expulse a la gente y no pueda revitalizarse, pero las oportunidades son claras. Seremos más competitivos, tendremos ese empleo verde, si lo conseguimos poner el lazo, pues será un empleo verde competitivo, y tendremos la independencia energética. Y muchas gracias, para terminar, a la Fundación por este documento, porque nos ayudará sin duda todas las acciones que se hagan a hacer de este mundo un mundo más comprometido y un mundo mejor. Muchas gracias a los cuatro. Gracias Beatriz, Alba, Patricia y Félix. Y vamos a terminar este encuentro. Hemos escuchado la visión de Europa, hemos escuchado la voz de las empresas, de los agentes sociales, y no podíamos dejar de escuchar la voz del Gobierno de España. Tenemos a Begoña María Tomé Gil, que es coordinadora de acompañamiento territorial del Instituto para la Transición Justa del Ministerio
para la transición ecológica y el reto demográfico. Begoña, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y agradecimiento también a la invitación al instituto. Hoy no puede acompañarnos la directora, pero bueno, lo vais a tener que conformar conmigo. Afortunadamente, bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando en la agenda y la verdad que agradezco mucho estas iniciativas, de verdad. Se lo decía Daniela, yo, Gemma, Ana, el trabajo que hacéis es muy valioso porque tenemos que ponerle cabeza a todos y todas. Entonces, en ese sentido, siento que estamos en la agenda juntos y es muy importante abrir vías de diálogo para saber qué es o no la transición justa, ¿no? Importante porque para mí, desde un punto de vista de marco conceptual, se ha dicho en la mesa antes, pero la transición justa no es todo lo que nos suena que son cosas sociales. Lo digo porque también corremos el riesgo de, es verdad que todo el mundo nos tenemos que llevar el concepto a nuestra organización y en ese sentido chapó, porque al final es como avanzamos y iniciamos la conversación y vemos lo que sí, lo que no es transición justa, pero al mismo tiempo esto no puede ser tampoco un zapato a medida, porque si no al final vamos como moldeando el concepto, ¿no? Esto de volver a los orígenes, lo decía Félix o Patricia, ¿no? Esto es un concepto que se reconoció en el preámbulo del Acuerdo de París, luego con las directrices en 2015 de la Organización Internacional del Trabajo, con un fin muy valioso, que era en un momento en el que todavía se estaba poniendo en cuestión estos elementos, ¿no? Que yo creo que están más que claros, ¿no? Lo ambiental, la sociedad y la economía, y que teníamos que hacer frente a una ambiciosa transformación energética y una descarbonización, una ambiciosa respuesta a la emergencia climática, y que en ese contexto de hoja de ruta, de paso de un punto A a un punto en el que voy a reducir las emisiones, me voy a adaptar al cambio climático, no me puedo olvidar de la gente. Pero es en ese marco de transición ecológica y de avance. Si no, hay otros elementos súper interesantes, muy valiosos, pero están fuera de este marco, ¿no? Donde también las organizaciones sindicales, la gente trabajadora, reivindicó un espacio propio. Porque claro, estamos hablando que si asumimos el paradigma de que tenemos que hacer una transformación energética muy profunda, de calado, eso significa darle toda la vuelta de lo que hemos estado haciendo. Y eso significa mucho trabajo, centro de trabajo, empresa a empresa, sector a sector, territorio a territorio. No es un trabajo menor. Con lo cual aquí todos estamos apelados individualmente, pero también en cooperación porque vamos a ser más fuertes, ¿no? Hemos hablado mucho desde el punto de vista de la justicia social, porque si no, no es aceptable, ¿no? No es que esto es una frase que, como comprenderéis, trabajando en el instituto nos tira mucho a la cara, esto no es una transición justa, es el meme que tenemos siempre. Claro, no sería aceptable, pero tampoco es eficaz. Es decir, no pensar en las personas con capacidades diferentes, en las mujeres, en los jóvenes, en la gente que ya está, que dice, bueno, ya está al final de su vida útil, este da dinero, pues nos olvidamos de él, ¿no? Es contar prácticamente con quién nos quedamos, con 4 personas. Con esto no vamos a ser eficaces, no vamos a tener todo el conocimiento y toda la riqueza que necesitamos para abordar algo tan crítico que nos va de suyo, ¿no? Entonces, un poco por partir de ese punto, ¿no? O sea, la transición justa es en el marco de una ambición en la respuesta ante la crisis climática. Desde el instituto, pues la verdad que tenemos la misión de ejecutar la estrategia de transición justa. Lo hemos hecho ya desde un reconocimiento de poner la justicia con la energía y el clima en un marco de 3 patas. Eso ya creo que ha sido una declaración de intenciones, ¿no? La idea de que tenemos que en esta transformación económica tan profunda optimizar todos los beneficios desde un punto de vista del empleo, de la competitividad, de la cohesión social y territorial, también el aprovechamiento igualitario de género, de los colectivos vulnerables, pero también del mundo rural. Nosotros trabajamos en 200 municipios mini, con unas dificultades terribles. Hay una gran brecha territorial de lo que es el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? Y esto también lo hemos hecho con profundidad, a ver si luego me da tiempo a deciros alguna cosa concreta. También un marco dinámico de observación de las políticas públicas, pues en el empleo, en la formación, en el apoyo a empresas o en los planes sectoriales. Sí que es verdad, y esto es así, somos una referencia internacional, pero más allá de ponernos medallas, ¿por qué todas las semanas tenemos consultas, colaboraciones y todo el mundo mira a España? Pues porque efectivamente hemos pasado de llevar un marco teórico a trabajar en la práctica. Y esto siempre tiene sus dificultades, sus aciertos, sus errores, pero esas lecciones aprendidas nos pueden ayudar a todos a cómo llevarlo al sector privado, a cómo llevarlo también a otros países, cómo aprender, porque estamos en un campo de la exploración, pero hay que hacer haciendo, o sea, hay que equivocarse, quiero decir, porque hay que trabajar, no hay que pasar de lo impecable en el papel, que todo es perfecto, no hay que pasar al trabajo. Y en ese sentido, pues claro, lo hemos hecho con patas que yo creo que sí que hay una gran coincidencia con todos los ponentes,
el diálogo social, lo hemos hecho con acuerdos tripartitos. Tenemos una experiencia avanzada en el sector energético, esto también es importante, no en todos los sectores. En el sector energético hemos trabajado con las empresas, con las organizaciones sindicales en el diálogo social para cómo hacer una protección social reforzada y cómo darle una solución a los trabajadores. Pero lo hemos hecho también con laboratorios como vosotros en el sentido de la gobernanza territorial, o sea, sentarse hoy en día a debatir con administraciones de distinto pelo, de distintas competencias, de distinta ideología, pues ya hoy en día es algo ya bunky, o sea, es algo, pero es necesario sentarse y encontrarse en el trabajo, porque las ideas, uno al principio hay como gran rechazo, pero cuando los equipos de trabajo se encuentran, al final el objetivo es el mismo. Tenemos un problema, en este caso, por ejemplo, partimos de los cierres del carbón y la nuclear, tenemos una situación crítica, los trabajadores fuera, territorios que han vivido durante mucho tiempo de este sector, cómo juntos vamos a un resultado óptimo. Cada uno tendrá sus perspectivas, pero hemos trabajado con las entidades locales, con las comunidades autónomas, y lo hemos hecho además desde un proceso de participación también desde abajo, social, continuo. Hablaba Alba de lo importante de la cercanía, y tiene toda la razón, o sea, nosotros lo hemos hecho porque tú puedes pensar grandes cosas desde un ordenador en Madrid, pero la gente luego tiene dificultades en el territorio. Entonces, la idea de estar cerca con agentes del territorio ha sido una herramienta muy innovadora para la Administración General del Estado. Estar en municipios de reto demográfico con agentes que les explica las ayudas a empresas que hay, las ayudas a los ayuntamientos que hay, cómo pueden, o sea, qué dificultades tienen, que esa información te venga cuando rediseñas las herramientas. Eso suena muy bien, pero de verdad lo hemos hecho con todos nuestros errores y aciertos, pero trabajar con 2.000 actores que llevamos desde 2019 interlocutando, pues ha sido la verdad un proceso, no sé si para extrapolar constantemente a todos los sectores, lo que pasa es que este sector ha sido un cierre total de 5.000 trabajadores que se fueron al traste, entonces ha exigido muchísimo más de esta experiencia pionera. Entonces, en ese sentido, cuando habláis de los pilares, me parece muy interesante la vía de ir manejando los marcos conceptuales. Para nosotros los dos pilares más potentes han sido los trabajadores y los territorios. Es decir, las personas más directamente afectadas sabemos que pues pierden su trabajo y hay veces que las soluciones, como decía el director de la oficina, no ocurren automáticamente, ¿no? No son algo que ocurre en el mismo tiempo, las soluciones en el mismo sitio y para la misma persona, pero por eso hay que atenderles, ¿no? Entonces, este trabajo que hemos hecho de reconocer a los trabajadores directos, a todas las cadenas de valor, es decir, a todas las auxiliares que estaban trabajando, hacer un seguimiento individualizado de todas esas personas, cómo darles protección social, cómo recolocarlos en los desmantelamientos de las centrales térmicas, que fueran ellos los prioritarios, les priorizarlos en las tareas de restauración ambiental de las minas, que fueran ellos los prioritarios, darles programas de formación de competencias verdes, de que si sacábamos ayudas a empresas, les diéramos más intensidad de ayuda a las empresas que les contrataban a los afectados en primer lugar, en los nuevos proyectos que tenían las empresas que serían activas en el territorio. Bueno, pues ha sido un marco muy, muy importante. Me decía Daniela, habla de los territorios, que quizás hoy hemos hablado más de empleo y de otras cosas. Bueno, como os digo, yo coordino justamente esos agentes territoriales en más de 200 municipios y la verdad es que primero hubo una identificación objetiva de cuáles eran los más afectados. Esto no ha sido, tú eres de mi partido, hay una presión política, yo grito más. No, vamos a hacer una metodología objetiva en la que, aunque hay grandes afecciones, ¿quiénes son los más afectados para concentrar las ayudas a estos municipios, ¿no? Que os digan las carnicerías que estaban al lado de las centrales térmicas, cuando un trabajador entra y sale de una instalación, pues ya los pedidos de carne no son los mismos, los restaurantes no hacen el mismo. Claro, o sea, quiere decir, hay un efecto de esas rentas salariales en los municipios, hay una pérdida de ingresos de la actividad de esas empresas en esos ayuntamientos que tienen que seguir dando los mismos servicios públicos. Con lo cual, hay que hacer un trabajo de lluvia fina. En ese sentido hemos hecho un trabajo, uno, de apoyar las empresas que ya existían para que se modernizaran, para que no se quedaran, es decir, anticipar los cambios, modernizarse, descarbonizar y que sean fuertes y que sigan generando nuevos modelos de negocio. Y al mismo tiempo hemos dicho, bueno, hay que visualizar la transición energética, son riesgos y oportunidades. Hemos cerrado el carbón, pero se ha abierto las renovables. ¿Cómo podemos maximizar las oportunidades de las renovables y su cadena de valor en estos territorios que también, en los mismos territorios, no en cualquiera, en este mismo que ha perdido? Entonces lo que hicimos fue priorizar un paquete del PERTERA gestionado por el IDAE para que todas las renovables innovadoras, el hidrógeno, el almacenamiento, las comunidades energéticas, la biomasa, el biogás, tuvieran más puntos y se localizaban en esas poblaciones afectadas. O sea, de esta manera establecíamos un mecanismo por el cual forzábamos que aquellos sitios perdedores pues, pudieran ser sitios de nueva creación de proyectos, de atraer inversiones y de innovación en lo rural. O sea, que ha sido una aventura pues, difícil.
También la conexión a nuevos proyectos renovables. Las renovables ahora son muy competitivas, entre otras cosas porque están muy automatizadas. Si no generan empleo, la aceptabilidad social baja en picado. ¿Cómo podemos ayudar a maximizar que se forme a la gente de allí, que se queden industrias que te estén proveyendo de las necesarias, pues, los pivotes de los parques eólicos, las placas fotovoltaicas, y que generen economía industrial y ecosistemas innovadores en los sitios? Bueno, pues vamos a ofrecerlo no al primero que se apunte, sino al que genere un programa de acompañamiento de transición justa potente. Y hemos obligado en ese sentido a las empresas eléctricas a salir de su zona de confort y tener que pensar en clave social y económica, no solo energética, que es su expertise, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un trabajo muy valioso desde ese punto de vista de pensamiento colectivo social, ¿no? Voy terminando. Sí que creo que es importante también leer las lecciones que hemos tenido aprendidas, y también porque en ese sentido lo que planteáis con la guía y el trabajo que estáis tratando de abrir es muy importante, ¿no? Por un lado, lo que hemos visto es que cuando vinimos trabajamos sobre un plan que no tenía un plan B, es decir, se sobrevenía un plan de cierre de minería y todo el mundo lo único que estaba diciendo era: no va a ocurrir, podemos cambiar el marco, ya convenceremos a la Unión Europea, como había pasado tantas veces. Que tiene una razón de ser, es una situación muy grave, pero lo que digo es que no siempre vamos a poder cambiar el marco. O sea, no podemos seguir diciendo ya lo haremos, ya reduciremos las emisiones, siempre mover el marco temporal, ¿no?, con acciones lobby. Esto ha ocurrido durante mucho tiempo desde el sector empresarial. El cambio de paradigma de que las empresas digan nos anticipamos y somos más resilientes, somos más fuertes, pensamos en los riesgos y lo convertimos en oportunidades, no es un bla bla bla, es que en realidad es un pasaporte de supervivencia. Ser competitivo ambientalmente desde el punto de vista de ahorrar agua, de ahorrar energía, de no estar sometido a riesgos climáticos que el día de mañana te llevan por delante, de materias primas que dependen de una cadena de valor que está, en vez del empleo local, en no sé qué país asiático que ha tenido no sé qué problema geopolítico. Hoy en día es una estrategia central, lo ambiental es central en las estrategias empresariales. Entonces, en ese sentido, la anticipación es clave, pero cuando llega el mal momento, nadie gasta la energía, o sea, todo el mundo gasta la energía en luchar contra ello. Y esto lo digo porque al final es un tiempo que se pierde y una energía que se pierde en prepararte para ese problema y para ese cambio. Y esto tendríamos que hacer un poco de reflexión todos sobre ellos. Por otro lado, nosotros hemos tenido dos experiencias parejas y muy diferentes. Trabajar con las empresas mineras que, sabiendo que tenían una fecha clara, no prepararon esto y dejaron a sus trabajadores y a los territorios a su suerte. Hemos tenido que ir desde lo público, y gracias a que en este país existe lo público, a rescatar y hacer grandes obras de restauración para no dejar heridas que condicionen el porvenir de sus territorios, y rescatar a los trabajadores porque las empresas entraron en concursos de acreedores y dejaron todo ahí. Y eso es importante porque en el marco, por ejemplo, de las eléctricas y las centrales térmicas, las empresas subsistieron, han ido adaptando sus modelos de negocio a una transición energética y se han comprometido con los territorios en los que mucho tiempo han ganado dinero para poder invertir de nuevo, hacer cambio de actividad y tener seguir siendo un elemento tractor para esas economías locales. Es absolutamente diferente. ¿Cómo podemos hacer transición justa con empresas que se quedan y anticipan y cambian y se adaptan? O con empresas que no miran a otro lado, en un momento determinado cierran, esto es lo que pasó a la General Motors, ha pasado a un montón de empresas, desaparecen y encima están los territorios y las personas completamente abandonadas, ¿no? Este concepto de la transición justa es la realidad, o sea, esto ha sido una cosa que hemos vivido que creo que tiene que enseñar. Entonces, desde ese punto de vista, y concluyo con esto, ¿qué dos grandes cosas nos quedan? Claro, lo que nos queda es, por un lado, esto ha sido una experiencia porque muy potente y muy tutelada desde lo público, pero necesitamos seguir viendo aguas abajo, por eso os necesitamos, por eso el trabajo que hacéis digo que es muy valioso. Primero, porque una administración, por mucho que sea, o una empresa, no vale nada, o sea, ya creo que entendemos todo el desafío que supone civilizatorio darle la vuelta al cafelín, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos tenemos que ponernos manos a la obra. Y además me parece muy interesante lo que decía Alba, con coherencia, porque siempre es más fácil decirle a los demás que hacerlo. A mí también me ha gustado mucho que todas las ponentes, también la mutualidad, estén diciendo cómo me llevo yo esto a mi terreno. De verdad que en ese sentido felicitaros, más allá de que luego podamos discutir cuáles son los límites de lo que es transición justa laboral, ¿no? Y luego porque, aparte, no queremos que se vincule la transición justa a ser enterradores. Los grandes desafíos no son cierres, los grandes desafíos son las adaptaciones de los sectores, ¿no? Y en ese sentido hay que abrazarlo, aceptarlo e ir para allá.
y tendremos que llevar la transición justa fuera del sector energético. Vamos a tener muchos nuevos desafíos, por eso me gusta que hayáis planteado otros sectores alternativos, porque tenemos todo por aprender. Es verdad que el Instituto está sujeto a las competencias de la Secretaría de Estado de Energía, pero cuanto más potentes y más pidamos esta agenda que suba y se transversalice a todos los ministerios, pues será un servicio para todos. Es muy importante, como decís, actuar con inteligencia y ver cuál es el punto de partida, porque no es, a lo mejor ahora no hay que ponerle la etiqueta de transición justa a lo que están haciendo las empresas, no será perfecta, pero a lo mejor hay aproximaciones muy positivas sobre las que pivotar en cómo hacer acciones de mejora y, como decís, hojas de ruta. La hoja de ruta es siempre ir hacia otro lado, ¿no? Con ambición climática. Entonces, en ese sentido, de verdad, mil gracias, seguiremos todos trabajando. Nosotros ahora mismo estamos en el marco de actualizar la próxima estrategia de transición justa y todas las aportaciones que vayan en este camino de abrir y de continuar para el mandato político también que tengamos en el próximo ciclo político, pues será fundamental. Así que mil gracias. Muchas gracias, Begoña, y con esto terminamos. Esperamos que haya sido una jornada interesante. Os podéis descargar la guía en este QR, además nuestro equipo de comunicación nos lo hará llegar a todos y bueno, tenemos un ratito de charla. Muchas gracias.